Hola, hola. Hoy quiero hablarte de 3 lecciones sobre los atracones que me ayudaron a estar en paz con la comida. Y bueno, estoy acá en el patio, da todo sol y acá estoy con mi hermosa Santa Rita que la amo. No está con flor ahora, pero es divina. Y estas 3 claves que te voy a decir ahora realmente a mí me ayudaron un montón. Yo sufrí, si no me conoces, yo soy Gustavo Rodríguez. Tuve más de 20 años de atracones. Todo comenzó después de que mi papá se quitara la vida cuando estaba por cumplir 15 años. Y bueno, fueron muchos años de atracones, muchos años de sub y baja con la comida. Y hace más de 8 años que acompaño personas ansiosas por la comida, con atracones, que quieren bajar de peso también, que son extremadamente perfeccionistas en general y controladoras, porque así era yo, justamente a lograr superar los atracones, a lograr paz con la comida y también, ¿por qué no?, a bajar de peso sin necesidad de dietas restrictivas. Así que si el tema te interesa, quédate y pone me gusta, compartí todas esas cosas que pedimos siempre los youtubers. Y la primera lección es que la comida nunca fue el verdadero problema. Y eso es algo que me llevó muchísimos años entender. En realidad la comida era más un refugio. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Yo creía que no tenía fuerza de voluntad, que no era lo suficientemente disciplinado, que era medio tonto quizás también en algún punto, ¿no? Entonces era como que yo de golpe había tenido una temporada de atracones, había aumentado de peso quizás 10, 15, 20 kilos. Entonces me ponía a hacer dietas restrictivas, lo clásico, ¿no? Dejaba la harina, dejaba el azúcar, o iba al nutricionista, me ponía a hacer una dieta, o me ponía a hacer un ayuno de jugos, o cosas así, como muy extremas de un día para el otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo eso me sentía súper bien, digo, bueno, buenísimo, estoy sin harina, sin azúcar, unas semanas, hasta 3 meses podía pasar al inicio. Y, ¿Y qué pasa? Que obviamente te sentís bien un tiempo, pero después terminaba volviendo a los atracones, terminaba volviendo a comer mal. Y a veces no era todo el tiempo tener atracones, pero muchas veces era, digamos, todos los días estar comiéndome al menos un alfajor, unas galletitas, digamos, siempre estaba comiendo algo por ansiedad. Entonces, de alguna manera, lo lógico es pensar que la comida es el problema, ¿sí? Pero ese no era el problema, digamos. De hecho, lo que yo fui entendiendo con el tiempo es que yo buscaba un refugio en la comida, un refugio emocional básicamente, ¿no? De hecho, si bien yo de chiquito ya siempre había tenido una cierta ansiedad por la comida, ahora medio desesperado por las cosas dulces y eso, digamos, ¿no? Como la mayoría de los niños muchas veces, quizás cuando no son guiados bien en escuchar su cuerpo, qué es lo que necesitan. Entonces, cuando mi papá se quitó la vida, yo estaba por cumplir 15 años, yo me agarré una de las borracheras más grandes, y empecé a tomar bastante alcohol, empecé a consumir drogas con un par de años después, pero básicamente lo que más hacía era tener atracones. Y era como usar siempre la comida. Recuerdo, no sé si fue ese mismo fin de año, porque esto fue, mi papá se quitó la vida como fines de agosto, yo cumplía a principios de septiembre 15 años, yo no sé si fue ese mismo año, o al menos al otro año, que pasé un fin de año en el que no pude, digamos, un fin de año en el que básicamente tuve que estar en cama porque me había agarrado una patada al hígado brutal de comerme 4 o 5 alfajores por un mes todos los días. 4 o 5 alfajores todos los días. Me compraba dos, al rato dos más, uno más. Así, brutalmente. Además de toda la comida que yo ya comía, digamos, ¿no? Entonces, realmente los atracones fueron como un tema en mi vida en el que la lección que descubrí es que en realidad la comida lo que hacía en mí era como anestesiar un dolor. ¿Sí? Esto yo hoy lo explico con mucha claridad, pero me llevó mucho tiempo a entenderlo, ¿no? Que es esto de decir, cuando vos tenés un atracón o cuando tenés una conducta compulsiva con la comida, el problema no es la harina o el azúcar, el problema es por qué lo estás necesitando. ¿Por qué? Digamos, porque si fuera la harina y el azúcar estarías todo el tiempo así. Pero no es así. Hay momentos en los que vos no tenés ansiedad. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque cuando sucede algo emocionalmente que te sacude lo suficiente, que no tiene por qué ser lo suficiente, no tiene por qué ser la muerte de un ser querido, a veces es el estrés diario, ¿sí? Las tensiones diarias, las angustias, las cosas que se nos van de control. Bien, entonces cuando uno se siente así, busca en la comida ese refugio. Es como cuando te duele mucho la muela y te duele y te duele y te duele y decís, bueno, listo, me voy a tomar un analgésico. ¿Por qué? Porque no quiero sentir más este dolor. Entonces, la primera lección para mí fue eso, fue entender que yo estaba usando la comida como un analgésico. Estaba usando la comida para aliviar un dolor emocional.
Y eso es algo que tenés que tenerlo presente siempre. Da lo mismo si estás superando los atracones o si tenés un montón de atracones o la conducta compulsiva que tengas con la comida. O incluso si esa conducta se va para otras cosas, para el alcohol, para el no por, o para las compras, o para lo que sea. ¿Sí? Digamos, si estás con algún exceso en tu vida, tenés que ver que eso generalmente es una anestesia de algo que está pasando, de algo de un dolor emocional que estás sintiendo en tu vida. Entonces, cuando entendés esto, ya de por sí el problema lo empezás a ver desde otro lugar. Lo empezás a ver desde un lugar de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy queriendo anestesiar? ¿Cuál es el dolor emocional que no quiero permitir, que me duele lo suficiente como para necesitar anestesiarlo? Y eso creo que es para mí es brutal. Y bueno, te dejo esa reflexión, ¿no? Que reflexiones esta semana cada vez que tengas una conducta compulsiva con la comida o con algo, que pienses esto, bueno, ¿cuál es el dolor emocional que estoy queriendo aliviar? Y eso te va a dar una perspectiva muy grande de qué es lo que realmente está pasando en tu vida. La segunda lección es que prohibir alimentos como la harina, el azúcar, los ultraprocesados, lo que hace es reforzar el ciclo. ¿Cuál es el ciclo? El ciclo es atracón, culpa, restricción. Atracón, culpa, restricción. Cuando yo digo atracón, no necesariamente tiene que ser un atracón. Es como la forma en la que yo resumo la conducta compulsiva con la comida. Hay gente que es un picoteo o es que come de más en un momento. No tiene por qué ser un atracón, ¿sí? Pero digo atracón para que vos entiendas que hablo de este concepto. Entonces, prohibir alimentos constantemente lo que hace, prohibir alimentos forzados. ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, voy a dejar el azúcar porque tengo atracones, voy a dejar el azúcar, tengo que bajar de peso, dejo la harina. Eso nunca te lleva a un buen puerto. De hecho, es lo que a mí me hacía volver a los atracones, ¿no? Como te decía antes, yo de golpe decía, bueno, che, no, ya está, estoy gordo, necesito hacer una dieta. Entonces me ponía a hacer una dieta sin harina, sin azúcar, de manera restrictiva. O sea, no voy a consumir más azúcar. Yo tenía una idea de que si dejaba de consumir azúcar por el suficiente tiempo, me iba a olvidar del azúcar. Y no iba a querer nunca más consumir azúcar. Pero eso es una estupidez, nunca funciona, digamos. Cada vez que yo me ponía como en modo restrictivo o declaraba como la guerra a la comida, eso lo podía sostener un tiempo muy pequeño y después volvía como a aumentar, volvía como a tener esa necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pensá en lo que te decía en la lección, en la primera lección. Si yo lo que estoy necesitando es aliviar un dolor, y de golpe eso que me hace aliviar al menos temporalmente el dolor, como el azúcar, yo lo estoy eliminando así radicalmente, lo que va a hacer es que va a seguir ese dolor emocional, pero sin el alivio. Entonces yo voy a poder aguantar lo suficiente como para que en algún punto, quizás unas semanas, un mes o hasta un año, en algún punto voy a volver a tener atracones, voy a volver a la conducta compulsiva. Porque básicamente lo que hice yo solamente es quitar lo que me aliviaba el dolor temporalmente. Entonces, vos pensalo así, vamos al ejemplo de la muela, ¿sí? Entonces como que vos decís, bueno, los analgésicos me hacen mal, no quiero analgésico porque me hacen doler la panza, me parchan la panza. Bueno, perfecto, vos dejás el analgésico, pero el dolor de la muela vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Un día, dos, suponete que vos decís, me hago el estoico, aguanto el dolor de muela un mes. ¿Cómo vas a estar? Vas a estar insoportable, vas a estar infumable, no vas a aguantar. Digamos, un dolor de muela un mes es algo que, nada, yo estuve, el año pasado estuve con mucho dolor de muela, con problemas en los dientes, cosas que no podía terminar de resolver con el dentista, volvía, se iba, volvía, estuve con analgésico un montón de tiempo. Entonces, ¿a mí te crees que me gusta estar con analgésico? No, para nada. De hecho, no soy de tomar prácticamente nada, pero yo necesitaba el analgésico, porque si no, no podía estar. ¿Entendés? Entonces, si a vos te duele la muela, y vos decís, no, no voy a tomar analgésico porque el analgésico me hace mal, pero en algún momento lo vas a ir a tomar igual, porque no vas a aguantar más el dolor de muela. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando vos te restringís un alimento, como la harina o el azúcar o los ultraprocesados. Vos te lo estás restringiendo, pero sin trabajar la raíz del dolor. A ver, si yo digo, bueno, me duele mucho la muela, bueno, me tomo un analgésico, pero después voy al dentista a que me resuelva el dolor de muela. Pero es como que cuando vos quitas la harina y el azúcar sin hacer más nada que quitar la harina y el azúcar, es como que vos simplemente decís, bueno, que el dolor siga ahí, el dolor de muela siga ahí, pero yo no voy a tomar ningún analgésico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digamos, si vos querés realmente dejar de consumir harina de azúcar, o al menos dejar de consumirlo de manera compulsiva y que puedas consumirlo cuando realmente quieras, pero un poco y ya, ¿sí? Como digo, bueno, me comí una rodajita de pan con 2 huevos y ya, y no estoy pensando más en harina. Bueno, perfecto. Para que eso suceda, vos tenés que ir a la raíz, tenés que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que activa esa necesidad de comer,
como lo que dije al principio, digamos, ¿cuál es ese dolor emocional que estás queriendo tapar con comida? ¿No? Hoy quizás no voy a hablar de eso puntualmente porque no es el tema del video. Tengo otros videos hablando y si te interesa o tenés alguna pregunta, déjamela en los comentarios y hago un video sobre el tema, ¿sí? Pero básicamente es eso, es entender que prohibirte alimentos no va a hacer que dejes de tener esa necesidad, porque el alimento que prohibís es el analgésico que estás necesitando y te lo estás quitando, ¿sí? Esa es la segunda lección. Y quizás de esta segunda lección la pregunta que te dejo para que te hagas esta semana es: ¿por qué estoy queriendo eliminar esto de mi vida? ¿Por qué estoy queriendo eliminar el azúcar de mi vida? Pero no te lo preguntes como decir, no, porque escuché en un video que hace mal y porque soy... No, pensalo más profundamente. ¿Por qué realmente querés eliminar este alimento de tu vida? Digamos, si vos consumieras azúcar de manera moderada, una vez que decís, che, fui a un cumpleaños y me comí una porción de torta, o hoy me tomé un helado con mi hijo, pero después de un mes, 2 meses no tomo más helado, y ni siquiera estoy pensando en eso. ¿Vos realmente quisieras dejar la harina y el azúcar? ¿O lo haces porque tenés una compulsión? Eso es lo que vos tenés que reflexionar. ¿Por qué yo quiero dejar la harina y el azúcar? ¿Porque son realmente dañinos o porque yo estoy teniendo una compulsión que hace que yo necesite todo el tiempo consumirlo? Esa diferencia es... ay, perdón. Esa diferencia lo cambia todo. Y la tercera lección que quiero dejarte hoy es que la crítica, que digamos, lo que pasaba después del atracón, o a veces ni siquiera un atracón, ¿no? Era comerte un par de galletitas de más y ya venía esa crítica, la culpa, la vergüenza, todo eso que se desenvolvía después, en realidad era como el combustible para volver a tener más atracones. Sí, esto es muy paradójico, porque uno cree que, o yo al menos creía, que si yo me sentía culpable, avergonzado, me criticaba duramente, como, ¿qué haces? Sos un imbécil, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? No serví para nada, y todas esas cosas que nos decimos. Yo creía que decirme eso iba a ayudarme a no tener tantos atracones. Pero la realidad es que justamente esa crítica feroz que tenía, que no era una autocrítica sana, era una crítica, digamos, de lo que no le digo ni a mi peor enemigo, me lo decía a mí mismo, esa crítica realmente hacía que yo tuviera más atracones. Y en realidad, tengo como un estornudo, no lo puedo sacar. Pero en realidad esa crítica tenía más que ver con el diálogo interno. O sea, ¿qué descubrí yo? Que esa crítica, digamos, que me mataba a mí mismo, me culpaba y me castigaba después del atracón, en realidad eso ya venía de antes. O sea, antes del atracón yo tenía eso justamente. Digamos, que era un diálogo interno muy negativo. Estaba viendo todo como mal. Sí, yo creía que, no sé, entonces como que era, ¿a qué viene este diálogo? ¿No? Entonces era, por ejemplo, había hecho algo en el trabajo que no estaba bien, o alguien me había dicho que le había hecho que lo había lastimado, que no le había, o que no había hecho el suficiente trabajo, lo que sea. Recibí una crítica de alguien que quizás ni siquiera era una crítica mal, era una crítica constructiva, o que había hecho daño a alguien y tenía que pedir disculpas. Y mi proceso personal interno era el de que yo ya era un desastre, de que era el peor, de que había hecho todo mal. Entonces eso obviamente me llevaba al atracón. Lo que quiero decir es que esa crítica dura que vos haces con vos mismo después del atracón, también está antes del atracón. Entonces es como algo que se refuerza constantemente. Estás constantemente dándote palos, constantemente criticándote, haciéndote daño a vos mismo con tus propios pensamientos y tus propias palabras. Entonces, el cambio, perdón, estoy como me agarró como un poco de alergia, no sé. El cambio el cambio de diálogo interno, el cambio de pensamiento que me ayudó mucho con esto es hablarme a mí como si le estuviera hablando a un amigo o si le estuviera hablando a mi hijo. Yo a mi hijo nunca le diría cosas como las que me estoy diciendo, es más, le hablaría con mucha más compasión a un amigo. De hecho, tengo amigos o personas que me dicen, no, porque soy un desastre con la comida. Y yo digo, hey, tranqui, aguantá, no te hables así, no seas tan duro. Pero eso yo lo tenía conmigo. Entonces es importante que vos revises esto en tu vida. ¿Cómo te estás hablando? ¿Te estás hablando como a tu peor enemigo, incluso peor que tu peor enemigo? ¿O te estás hablando como le hablarías a una persona que querés, con compasión, diciéndole, hey, sí, obviamente hay cosas por mejorar, pero tranquilo, digamos, criticarte de esa manera no te va a hacer que cambies. O sea, ser más compasivo con vos mismo no es ser, digamos, no es ser complaciente o no es
justificar el atracón. Un gato de vecino que me está mirando. No es justificar el atracón, decir, entonces sí, tengo que dejar. No, no, es decir como, bueno, a ver, no es echarle más leña al fuego. ¿Sí? O sea, ser más compasivo con vos mismo te permite poder guiar, digamos, girar la autocrítica a por qué sucedió todo. Fíjate en las dos primeras lecciones que te di hoy. Digamos, cuando vos sos muy crítico con vos mismo, no podés pensar estas cosas, no podés decir, bueno, ¿por qué tuve un atracón? ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué me llevó a tener ese atracón? Cuando vos dejás de ser tan duro con vos mismo, empezás a analizar eso, a decir, bueno, a ver, si el atracón no es el problema, si la comida no es el problema, si en realidad estoy queriendo anestesiarme o estoy queriendo aliviar un dolor emocional, ¿qué es lo que realmente está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy necesitando todo esto? Y es ahí donde entra realmente una crítica más constructiva, una crítica en la que decís, che, pará, quizás estoy siendo demasiado autoexigente, quizás estoy siendo demasiado perfeccionista, quizás estoy siendo demasiado complaciente con los demás, pero muy duro conmigo mismo. ¿No? Y eso es lo que quiero que te lleves para esta semana también, como tercer reflexión de la lección. Si no estás siendo muy complaciente con los demás, pero extremadamente duro y rígido con vos mismo, porque eso hace que vas a tener más atracones. No te va a favorecer ni a bajar de peso, ni a dejar de tener atracones, ni nada, va a ser todo lo contrario. En fin, si este video te gustó, si la reflexión que estamos haciendo realmente te aporta valor y te está llevando un enriquecimiento para esta semana y para tu vida, y decís, bueno, realmente quiero trabajar esto en más profundidad, bueno, yo doy mentorías 1 a 1, doy mentorías personalizadas grupales, tengo una membresía en donde puedes entrar y estamos todas las semanas dando contenido de valor y para que estudies. ¿Sí? Lo único que tenés que hacer es darle clic a alguno de los links que están debajo de aquí, tanto para agendar una sesión con mi equipo, como para escribirme un WhatsApp o para comprar mi libro o alguna de mis cursos. Están todos los links ahí abajo, ¿sí? O incluso si querés ver los testimonios de mis alumnos, anda a la descripción, linkea en el link que más te guste, ¿sí? Podemos estar hablando, si querés hablar por WhatsApp conmigo también, pues tenés alguna duda, lo podemos hacer y podemos comenzar hoy mismo tu transformación. Nos vemos.